año pasado participamos por vez primera y fue un espacio muy lindo, muy interesante y fundamentalmente felicitarles por la apuesta a los espacios de formación. Para nosotros, como militantes sociales, políticos, tiene que ser siempre una búsqueda constante, ¿no? El poder seguir aprendiendo, compartiendo, intercambiando y enriqueciéndonos. Desde nuestra organización, Conurbanes por la Diversidad, venimos construyendo una experiencia que es la Escuela de Formación Política LGBTIQ en el conurbano bonaerense, por la cual ya pasaron más de 120 personas y esperamos replicarla pronto, donde también, sobre todo en estos momentos, ¿no? Son instancias fundamentales para encontrarse con otros y construir y transformar la realidad también a partir de estos espacios. Gracias, Julia, por tu presentación tan amorosa. Esperemos estar a la altura de toda la enumeración que hiciste sobre nuestro trabajo y nuestras militancias. Sabemos que nos querés mucho y nosotros también te respetamos y te queremos mucho, y por eso es un placer estar acá. Bueno, como decía Julia anteriormente, en mi caso pertenezco a una organización que se llama Conurbanes por la Diversidad, que nace en el año 2005-2006, y es un espacio que en aquel momento surge por una necesidad concreta que tenía que ver con poder construir un espacio de militancia vinculada a las diversidades y disidencias sexuales y de géneros que tenga que ver con nuestras propias realidades, que era la de ser putos, tortas, trabas, trans, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgéneros y cuantas otras identidades existen en nuestra realidad, pero también habitantes de un barrio popular del conurbano bonaerense, ¿no? Conocíamos la extensa lucha del movimiento LGBTI por la visibilización, y también mirábamos que había una característica que era que por la temática que nos convoca, esos espacios fundamentalmente estaban en los centros urbanos y en las zonas acomodadas de esos centros urbanos, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Rosario, no porque las compañeras no tengan conciencia social o de clase, sino porque justamente la gente en ese momento pasaba meramente por la sobrevivencia, por resistir a un fenómeno del machismo, el patriarcado y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidades de género mucho más crudos de lo que existe hoy, por supuesto lo sigue habiendo, pero estamos hablando de décadas pasadas. En ese sentido, una primera cuestión que nos parece muy importante y que aquí compartimos con los compañeros y con muchos de ustedes, estoy seguro que también, que eso nos hizo asumir no solamente como parte de un movimiento de la diversidad sexual aislado o escindido de otras agendas o de otras realidades o de otras dimensiones que nos atravesaban como sujetos y sujetas, sino que eso nos hizo también entender que ser parte de un movimiento social como el de las diversidades, disidencias o el movimiento LGBT como se lo conoce más, también implicaba y también nos hacía sentir hermanados con otras agendas y con la historia de luchas de nuestro país. Ser parte del movimiento LGBT para nosotros también es ser parte del movimiento de los derechos humanos, es sentirnos hijos de las madres, nietas de las abuelas, hermanos de todos los militantes por los derechos humanos que levantan las banderas de la memoria, la verdad y la justicia, sentirnos parte del movimiento feminista o transfeminista, como nosotros le denominamos, y reconocer que no estaríamos aquí si no fuera por el movimiento de mujeres o los movimientos de mujeres, sentirnos parte de un movimiento por la emancipación, por la justicia social y por la soberanía nacional, y eso también nos hace ser parte de movimientos y proyectos políticos que abogan por una mirada nacional, popular, democrática, latinoamericanista, ¿no? Entonces, lo primero que nos parecía importante transmitirles es que como parte de una agenda del movimiento de la diversidad o de las disidencias sexuales y de géneros o LGBT, somos también parte de todas estas agendas, todas estas luchas
y las compartimos en las calles y en distintos ámbitos donde nos encontramos. Digo esto no de manera inocente, lo digo porque muchas veces lo que ocurre en el mundo y también en nuestro país en algunos ámbitos es que muchas veces estas agendas actúan de manera aislada, de manera descontextualizada, de manera escindida de todas estas cuestiones. No solamente parece que algunos, y esto es muy del movimiento LGBT global, le interesan solamente los derechos en clave LGBT y no pensados desde una historicidad, una contextualización y desde un pensarnos con todas estas dimensiones que nos atraviesan como sujetos. Y nos parece muy importante transmitir esto, no porque no los haya en Argentina también de estos colegas o compañeros que se identifican en esta otra construcción, en este otro marco, pero sino que sepan que también hay muchos que nos identificamos desde este lugar. En ese sentido, toma más cuerpo lo que les decía anteriormente respecto de nuestra necesidad en aquel momento, 2005, de poder construir una organización social que tenga profunda relación con lo que nos pasaba, no solo en materia de orientación sexual o identidades de género o expresiones de género, sino también lo que nos pasaba socialmente, en el barrio, en la propia comunidad, en relación con otros actores sociales de los cuales ya formábamos parte, la unidad básica del barrio, la parroquia o una iglesia determinada. Y así puedo enumerar un montón de otras instituciones con las cuales en nuestros barrios convivimos todavía, y era un desafío muy grande pensar desde esa trama social y cultural cómo abordar las agendas sociales y políticas de los derechos LGBT. Y allí nos encontramos no solamente con esto que les decía de un movimiento LGBT más centralista, más elitista, sino también con agendas que pasaban mayormente por los temas nacionales, porque repito, la agenda fundamental tenía que ver con la visibilización. Y entonces nos animamos a pensar en aquel momento una agenda que no solamente tenga que ver con visibilizar esas realidades de ser punto, torta, marica de los barrios empobrecidos del conurbano bonaerense y todo lo que eso implicaba, sino que también empezamos a poner sobre la mesa en la agenda que además de los temas que se venían trabajando e impulsando a nivel nacional, también teníamos que pensar en cómo generar distintas políticas públicas y marcos normativos desde los ámbitos provinciales y fundamentalmente desde los ámbitos locales. Obviamente, quienes aquí habitan también en la provincia de Buenos Aires o que vienen de otras provincias y viven ahora en la ciudad de Buenos Aires, está de más que nos expliquemos entre nosotros lo que significa el gobierno municipal o el gobierno local para alguien que habita un barrio. Muchas veces ese vínculo es superior al del ámbito provincial y ni hablar del ámbito nacional. Todo pasa muchas veces, incluso las políticas nacionales y provinciales, por lo que hace el gobierno local, lo que es ese gobierno de proximidad con el cual tenemos vínculo permanentemente, no solo para hacer un trámite o el alumbrado, barrido y limpieza, sino todas las cosas que los municipios fueron incorporando en los últimos años como agenda de gobierno. Y en ese sentido, nos parecía un desafío importante y una necesidad urgente que podamos interpelar a los municipios del Gran Buenos Aires, que no solo que es ahora, ahora hay agendas que pueden empezar a tomar los temas de derechos humanos en términos generales, o los temas de género en términos generales, de una mirada clásica, pero en aquel momento ni eso, ¿no? Ni siquiera estaba visibilizada la violencia de género, que es el primer tema por el cual los municipios empiezan a involucrar en los temas de los vinculados a nuestras agendas feministas, o de derechos humanos a partir de la política de memoria, verdad y justicia del gobierno anterior, donde eso empieza también a hacer que los gobiernos provinciales y municipales, algunos contra sus voluntades, pero por una cuestión política, lo empezaron a hacer, ¿no? Entonces ahí empezamos a golpear distintas puertas de municipios, donde en algunos, por supuesto, nos sacaron a patadas y a tiros. Cito el caso de Merlo, por ejemplo. No sé si hay acá compañeros que vivan o hayan vivido en Merlo, donde en aquel momento era muy difícil cualquier tipo de agenda política y social.
En La Matanza intentamos también en aquel momento, acá la nombraba Julia Diana Zacayán, que ahora vamos a mencionar también cómo nos hermanó esta lucha, también empezar a trabajar estos temas y así cada uno de los municipios. Realmente hasta por lo menos el 2007-2008 no tuvimos ningún tipo de aceptación en los gobiernos locales respecto de estas agendas. En los dos lugares donde tuvimos una aceptación, y es la experiencia que les quiero contar, sobre todo para pensar también estas agendas en torno a las políticas públicas locales, es en dos casos, en los municipios de Morón y en los municipios de Lanús. Que en el caso de Morón, entre el 2007, o 2006-2007 y 2015, y en el caso de Lanús, entre el año 2008 y 2015, fueron los únicos dos municipios en esa etapa de avances muy fuertes en el marco normativo nacional y también provincial, pero fíjense cómo eran de los pocos municipios a nivel nacional que tenían una política pública integral para las comunidades y la población LGBTI. Ay, ¿qué pasó? Tiene un tiempo. Tiempo. Hola. Bueno, y allí por supuesto cuando interpelamos a las funcionarias, a las personas que estaban a cargo de estas administraciones, por supuesto que todavía no había ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género ni otras normativas, nos preguntaban ¿y qué podemos hacer desde los gobiernos locales? Y allí fue donde indagamos en las pocas experiencias que había a nivel nacional, que hasta ese momento la única experiencia en esta materia a nivel del gobierno municipal era la de Rosario. Ustedes saben que el Partido Socialista históricamente tiene un compromiso con ese tema a nivel mundial. No hablemos en otros temas, menos en clave de política partidaria, nacional, porque ahí ya no nos vamos a poner de acuerdo. Pero en este tema era la única experiencia que existía hasta ese momento. Y lo cierto es que indagamos sobre esa experiencia y logramos en estos dos municipios una política pública integral en materia LGBTI que iba desde lo que tiene que ver con la institucionalización de estos temas, como por ejemplo la creación de programas o áreas de diversidad sexual, pasando por espacios de atención y orientación jurídica, psicosocial, de manera centralizada o descentralizada en los barrios, hasta políticas sociales concretas como lo fueron, por ejemplo, en el caso de Lanús, la creación del Programa Municipal de Protección Social para Personas Travestis y Trans, que como bien decía acá Miguel, es la población más vulnerabilizada históricamente y por eso surgió el bachillerato Mochacelis para dar una respuesta a la cuestión vinculada al derecho vulnerado a la educación de esta comunidad, pero también hay otros derechos que están vulnerados en nuestras comunidades y particularmente en la del colectivo travesti trans, que ahora Alba va a hablar seguramente más en profundidad sobre esa agenda, y ese programa tuvo una gran importancia porque permitió que alrededor de 40 personas travestis trans del distrito de Lanús, que parece un número que cuantitativamente es poco, pero para lo que implica esta población es un número muy importante en un distrito, permitió por un lado cuestiones de asistencia crítica en materia alimentaria y social. Por otro lado, el acceso a distintos servicios vinculados a la educación y la formación, y por otro, al mejoramiento habitacional y fundamentalmente al acceso a la salud. Y esto fue muy importante porque permitió que toda esta comunidad de ese distrito además cuente con un piso de ingreso que no lo tenía hasta ese momento. Y lo mismo podemos relatar en el caso de Morón con un programa de acceso a emprendimientos productivos donde se hizo una ordenanza en particular para que esta población pueda acceder a distintos proyectos vinculados a la economía social y popular y poder generar un ingreso a partir de emprendimientos productivos. Y así puedo nombrar también otras políticas de estos distritos que los convirtieron junto a Rosario en los municipios que más compromiso han tenido con esta temática. Obviamente, al ser el conurbano bonaerense, otra vez como monotemática, pero digo, lo que sucede es que, claro, no van a tener la misma visibilidad en estas experiencias exitosas si son en Lanús, en Morón o en otro distrito del conurbano bonaerense que si son en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario o en alguna capital del resto del país. Eso es el valor que tienen y esa es la importancia de poder transmitir y compartir estas experiencias. Y para ir avanzando y ya darle la palabra a Alba, ¿por qué fueron importantes estas experiencias? Porque tuvieron como población
objetivo fundamental al colectivo travesti trans. ¿Y por qué tuvieron como población objetivo fundamental y central a este colectivo? Porque así como les contaba que en el 2005-2006 nos animamos a construir una experiencia de organización social y popular vinculada a las diversidades y disidencias sexuales y de géneros en el Gran Buenos Aires, eso fue posible también porque nos encontramos en el camino con una compañera que ya no está entre nosotros, que es Amancay Diana Zacayán, militante por los derechos humanos del colectivo travesti trans. La deben conocer y si no es muy importante que la conozcan porque de allí también van a conocer mucho sobre estos temas. Fue brutalmente asesinada en 2015 y que es la responsable de las principales políticas públicas para la comunidad LGBT a nivel local, provincial y nacional. ¿Y por qué la cito a Diana? Porque de esas experiencias de Morón y Lanús también fueron de la mano agendas provinciales, donde logramos la derogación de los códigos de falta que criminalizaban la homosexualidad, como decía el Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires y muchas otras provincias, el travestismo y la transexualidad, que en el código hablaba de penar a personas que usan ropas del sexo opuesto, así estaba en el código y se derogó en el 2008 en la provincia de Buenos Aires. Y también otras políticas fundamentales. Y la más importante ha sido la sanción de la ley provincial de cupo laboral para personas travestis y trans en el Estado provincial de la provincia de Buenos Aires, que también fueron posibles, por supuesto por la voluntad política a nivel nacional y en ese momento a nivel provincial. Por supuesto por legisladores y legisladoras que se pusieron al frente de esa pelea, como no puedo dejar de mencionar a la diputada mandato cumplido Karina Nazábal, que fue la que empezó a militar ese tema cuando todavía no había leyes nacionales, y cuando Diana se lo proponía y ella ni siquiera era diputada, entonces Diana le decía: Karina, vamos a presentar una ley de cupo laboral en el empleo público en la provincia de Buenos Aires para personas travestis y trans, y Karina le decía: Diana, estás loca, no soy diputada, y unir a la provincia cupo, empleo, administración pública y temas travestis y trans sonaba una utopía en ese momento, y sin embargo eso fue posible, y fue posible por otro elemento que tiene que ver con estas experiencias de política pública local, porque también muchas de esas herramientas se construyeron en función de una estrategia provincial y nacional para empujar otros proyectos más globales, y uno fue el de la ley de cupo laboral travesti trans en la administración pública provincial, que hoy lleva el nombre de Amancay Diana Zacayán en honor a haber sido la principal impulsora de eso. Entonces, nos parece fundamental e importante que cuando pensamos en las agendas del movimiento de la diversidad sexual y las identidades de género, o el movimiento LGBTIQ, podamos pensar también no solo en las agendas nacionales, sino que podamos pensar también en cómo esto se hace cuerpo en las agendas provinciales y fundamentalmente en las agendas locales, y que nos animemos a construir las personas LGBTI, les aliadas y quienes trabajan en otras agendas, también en estos temas, distintos espacios transformadores y tramas sociales que nos permitan ir por los derechos que faltan.